¿Qué? Vamos a comenzar aquí ya. Ok. Ya. Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es 7 de julio y vamos a estudiar el libro de Gálatas. Vamos a estudiar el libro de Gálatas, empezando por él. Vamos a estudiar el libro de Gálatas, capítulo 1 al 2. Lo vamos a hacer hoy, tempranito y despacito y suavecito. ¿Ok? Sí. Sí, buenos días de nuevo. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Gálatas del capítulo 1, capítulo 2, que vamos a realizar este día. ¿Ok? Aquí vamos a ver de que todos nosotros hemos sido liberados por la gracia. ¿Y a qué? Y el llamado de la verdad, al llamado a la verdad. El apóstol Pablo defiende aquí, podemos ver de que el apóstol Pablo defiende su apostolado y la autenticidad del evangelio que él predica, de que él estaba predicando en esos tiempos. Manifiesta también el asombro que tuvo por la desviación tan rápida que tuvieron ellos y empezaron a escuchar otras cosas, que en esa forma él dice que es otro evangelio, pero no es otro evangelio, que no era verdadero. Y entonces que él afirma aquí, él afirma de que su mensaje, de lo que él estaba escuchando, lo que él le predicó a ellos, fue un mensaje que vino directamente de quién, de Jesucristo, y no de los hombres, y no de los hombres. El verdadero evangelio es una revelación de Jesucristo, y ese evangelio nos libera a todos nosotros, y podemos afirmarnos en ella frente a las distracciones y las desviaciones de esta cultura, de la actual cultura. Vamos a comenzar aquí en el versículo 1. Estamos en el libro Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y aquí vamos a ver el poder del apostolado, el poder que tenía Pablo acerca de él. ¿Ok? Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombres alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira cómo él comienza aquí, el hermano Pablo comienza aquí esta carta. Fíjate cómo dice Pablo, apóstol, no parte de los hombres, del hombre, de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Jesucristo y de Dios, el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Quiere decir de que él está hablando que él viene, él es un apóstol que viene de parte de quién, de Dios y de Jesús. Dios fue el que resucitó a Jesús de los muertos y que él no viene con mediación de ningún hombre. Y entonces él y todos los hermanos que están con él a las iglesias le están escribiendo a la iglesia de Galacias. Mira lo que le dice aquí. Y le doy gracias, gracias y paz a ustedes. ¿De parte de quién? De parte de nuestro Dios,
de nuestro Dios Padre. ¿Y qué? Y del Señor Jesucristo, que le está dando gracias y paz de parte de Jesús y de Dios. Que Él mismo, fíjate lo que le está diciendo aquí, fíjate, gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre, que Jesús se dio por nuestros pecados, por la voluntad de quién, por la voluntad de Dios. Y que toda la gloria, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, que toda la gloria tiene que ser para quién, para Jesucristo, para Dios, siempre, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver de que Pablo comienza hablando acerca de su apostolado, que es un apostolado que viene de una autoridad divina y no de una cosa humana. Y entonces el evangelio que él está predicando es directamente ¿de quién? Directamente de Jesucristo. Ese es el evangelio que él está predicando. Y entonces una cosa que quiero decir es no, que esto nos establece a todos nosotros una base de que tenemos que defender el evangelio. Tenemos que defender el evangelio porque otro evangelio dice que otro evangelio, y no otro evangelio, es una cosa que ellos están predicando acerca de cosas humanas. Entonces, el evangelio verdadero nos invita a todos nosotros a la gracia y a la paz de Dios. Entonces, el evangelio de Jesucristo es un evangelio que nos libera de el presente siglo, del presente siglo, del malo siglo, del siglo este malo. Entonces nos marca el tono de discernimiento de la relación espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que nosotros tenemos que tener cuidado con las personas que nos están enseñando. Porque a veces te cae, Señor, personas que nos enseñan otro evangelio. Tenemos que permanecer en la pureza, tenemos que permanecer en la pureza. Vamos a ver aquí lo que nos va a decir el hermano Pablo de versículo 6 al 10. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban a ustedes y quieren convertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho, antes y también repito, ahora, si alguien les anuncia un evangelio contra el que recibieron, sea anatema. Porque busco, ¿por qué? Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira cómo comienza en el versículo 6. Me maravillo, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él se asombra, ¿por qué? Porque él mismo fue el que le predicó acerca de Cristo. Entonces que ahora ellos se están desviando hacia otro evangelio. Están abandonando a aquel que lo llamó por la gracia de Cristo. Lo están abandonando a él porque él fue uno de los fundadores de esa iglesia para seguir un evangelio ¿qué? Un evangelio diferente.
que en realidad no es otro evangelio. Lo que ellos están escuchando y lo que le están haciendo caso a ellos no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o ángel del cielo le anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. O que, ahora fíjate cómo dice aquí en el 10, ¿no? ¿Por qué? Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo de que habían personas de que se habían introducido y que estaban predicando o estaban hablando otro evangelio, estaban hablando una cosa que era diferente a lo que le enseñó. Él enseñó una cosa y ellos estaban escuchando otras cosas que no era evangelio, no era evangelio. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Como dice aquí en el 10, dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo tuviera, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira cómo dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ustedes se recuerdan bien de que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Entonces en ese tiempo él estaba aquí agradando a los hombres. Dice que si él hubiera seguido en eso, si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el asombro que tuvo Pablo, que la gente en Galatas, ellos se habían olvidado rápidamente, se habían alejado de qué, del evangelio verdadero, del verdadero evangelio que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y entonces esto es lo que nos llama a todos nosotros a resistir las enseñanzas erróneas, porque hay muchas enseñanzas erróneas, hay muchas personas que están enseñando erróneamente. Fíjate cómo él dice que si él mismo, o un ángel le habla cualquier cosa diferente a las cosas de Dios, que sea anatema, que sea anatema. Y todos nosotros tenemos que estar de acuerdo y saber bien que lo que Pablo enseñó fue las cosas de Jesucristo, las cosas de Dios. Entonces, una cosa que nosotros debemos hacer, que nosotros debemos ser firmes a la palabra. Nosotros debemos ser firmes a la palabra. Y una cosa que es importante mantenerse en las cosas del Evangelio. ¿Por qué? Porque una revelación directa de Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado porque hay muchas distracciones en este mundo. En este tiempo hay muchas distracciones. Y tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios mucho más mejor que a los hombres. Tenemos que agradar a Dios mucho más que los... Mira, luego hice una cosa. Hay veces que las personas se ponen a pensar acerca de lo que piensan los hombres, de los que nos rodean, que piensa el hermanito, que piensa la hermanita. Y verdaderamente, y le voy a decir una cosa, ¿no? Yo antiguamente era así también, pero yo me pongo a pensar mucho más en lo que piensa Dios de mí que en lo que piensa la persona, porque Dios es el que me tiene a mí vivo. Dios es el que me da aliento a mí para vivir. Dios es el que hace todas las cosas por mí y Dios nunca me va a dejar bajo. Dios siempre va a estar conmigo. Sin embargo, los hombres siempre a la corta o a la larga te van a dejar bajo. Entonces,
¿Para qué nosotros tenemos que preocuparnos por los hombres? Entonces muchas veces, ¿qué es lo que hace? Que nos preocupamos por lo que los hombres nos dicen para agradecer a los hombres y los hombres nunca van a estar satisfechos con que nosotros estemos tratando la manera de agradecernos. A quien nosotros debemos agradecerles, ¿a quién? A Dios. A Dios es que nosotros debemos a- agradecer. Vamos a ver aquí de dónde procede el mensaje, de dónde procede el mensaje que Pablo le escribió y le habló a todas las personas que estaban en Galatas. Aquí vamos al versículo 11, al versículo 11 hasta el 17. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Entonces quiere decir aquí que el evangelio que él le dio a ellos no fue según el hombre, sino fue que por mediación de una revelación de Jesucristo. Pablo, casi todos sabemos la historia acerca de cómo Pablo fue un vencido. Pablo era una persona que perseguía a la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia, o que ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuando desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Me adelanté, permiso y perdona, porque me adelanté y mira, la Biblia lo dijo más bonito que yo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuando de inmediatamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Ustedes saben bien lo que ahí mismo lo está diciendo. Yo trataba la manera de destruir la iglesia. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces él estaba demostrando mucho más celo que acerca de lo que hacían sus antepasados. Y entonces él andaba mucho más en el judaísmo que las mismas personas que estaban tratando la manera de hablarle acerca del judaísmo a las personas esas que eran gentiles, a las personas que Pablo le había enseñado. Entonces él está diciendo aquí, yo era mucho más compatriota, que él era mucho más compatriota, que él le hacía mucho más acerca de las tradiciones, como él lo dijo aquí en el versículo anterior, de que él perseguía a las iglesias. Pero cuando, mira cómo dice en el 15, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, por su gracia tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Mira lo que está diciendo aquí el hermanito Pablo. Mire, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mira desde cuando Dios apartó a Pablo, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, desde el vientre de su madre, desde antes que él hubiera nacido, ya Dios lo había apartado. Dios aparta a todos nosotros desde el vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos las cosas por Él y lo amemos a Él. Lo que Dios
Eso es lo que Dios no hace. Lo único que Dios no hace es obligar a las personas a que hagan lo que le dé la gana. Dios nos deja que nosotros escojamos lo que nosotros queremos hacer. Entonces aquí, fíjate como Pablo está diciendo, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Para mí, para mí, las cosas espirituales son mucho más mejores que las cosas carnales. Los demás apóstoles que estuvieron ahí con Jesús, ellos estuvieron ahí andando con Jesús y haciendo las cosas por Jesús, y según como Jesús le decía que lo hicieran, pero muchos de ellos fallaron. Pero Pablo es un apóstol espiritual que Jesús se le apareció en espíritu, se le apareció en espíritu. Y de ese momento él comenzó a ser apóstol. ¿De quién? De Jesús. Él comenzó a ser el apóstol y entonces las cosas que él hacía eran por mediación de qué? Del Espíritu Santo que vivía dentro de él. Fíjate cómo él dice aquí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre, que él no habló con la persona acerca del evangelio. El evangelio de él fue revelado por tiempo, mediación de Jesucristo. Él no fue a Jerusalén, fíjate cómo dice aquí, ni subí a Jerusalén los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿De dónde viene el evangelio de Pablo? El evangelio de Pablo no viene de los hombres, sino viene directamente de quién? De Jesucristo. Viene directamente de Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver bien la autenticidad del evangelio verdadero, el evangelio que nos libera de la dependencia y enseñanzas humanas. Es el evangelio que podemos escuchar acerca de Pablo. Este evangelio nos libera de la dependencia en enseñanzas humanas. Nos invita también a tener la misma certeza de la autenticidad del mensaje de Jesucristo y vivir de acuerdo a él, destacando una vida que respondió a la verdad revelada en Cristo. Tenemos que tener la prueba de nuestras transformaciones. Tenemos que tener prueba de nuestra transformación. Vamos a ver lo que dice el versículo del 18 al 24. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En lo que le escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Y glorificaban a Dios por causa de mí. El versículo 18 nos dice que estuvo 3 años, estuvo 3 años después, él fue a Jerusalén. Él fue, después de 3 años, él fue a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Que allí conoció a Pedro y estuvo también
15 días, estuvo con 15 días con Pedro, estuvo 15 días con Pedro, pero no vio a ningún otro apóstol. Al único apóstol que vio fue a Jacob, el hermano de quién? El hermano del Señor, que vio a Jacob, hermano del Señor. Es lo que, y entonces miren lo que está diciendo aquí en el 20. Es lo que le escribo. Les aseguro delante de Dios que no miente, que lo que le está escribiendo es puro. Él no le está mintiendo a ninguno de ellos. Después fue a la región de Siria y Sicilia, y Cilicia, pero también, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Entonces en la iglesia de Judea todavía él no lo conocían. Ellos solo, nada más que oían hablar de él, que habla, o qué es lo que escuchaban acerca de él, de que él en otro tiempo, él destruía a la iglesia, quería destruir a la iglesia, pero ahora, ¿qué hace? Que habla acerca de la palabra. Ahora predica de la fe, habla acerca de la palabra. Y entonces todas las personas que hacían glorificaban a Dios por causa de él. Glorificaban a Dios porque vieron el cambio tan fuerte que Pablo había tenido. Entonces aquí Pablo detalla un poco acerca de su transformación, acerca de su transformación, ¿para qué? Para validar cómo su vida fue radicalmente cambiada por el verdadero evangelio, por el verdadero evangelio. Cuando usted escucha el verdadero evangelio, cuando usted lo pone en práctica, va a tener una transformación en su vida. Entonces Pablo cuando describe esta aceptación, las demás personas de la iglesia de Judea, resalta, se resalta la veracidad del llamado en el mensaje de Jesucristo. Al ver el cambio que Pablo hizo, ellos tuvieron, se regocijaron en la palabra de Dios. Entonces lo que podemos ver aquí es que el evangelio verdadero nos trae reconciliación con los demás creyentes. Y es una forma de llamar y de vivir y de compartir la verdad liberadora en unidad con quién, con la iglesia. Aquí lo que pudimos aprender, ¿no? Y este aquí lo que acabamos de estudiar nos anima a todos nosotros a mantenernos firmes en el verdadero evangelio de la gracia. Y tenemos que recordar también que en tiempos de confusión doctrinal es crucial discernir la verdad de la enseñanza que reciben. Tenemos que escudriñar las cosas que nos están diciendo, la enseñanza que estamos recibiendo, porque hay muchas personas que nos hablan de un evangelio que no es el evangelio verdadero. Tenemos que tratar la manera de discernir lo que nos están enseñando. Aquí podemos ver que tenemos que ser responsables, nosotros tenemos que ser responsables de nuestra fe y buscar la autenticidad del mensaje que vivimos y compartimos. Aquí podemos aprender también, y podemos aprender la autoridad de la enseñanza apostólica, mostrando que el Evangelio es un mensaje que trasciende a la cultura y el tiempo. También nos llama, tenemos que evaluarnos nosotros mismos, tenemos que evaluarnos nosotros mismos y saber en la forma en que estamos viviendo, si estamos viviendo según el Evangelio o si estamos dejando ser influenciados por las enseñanzas erróneas. Y aquí podemos ver de que
Pablo, Pablo nos enseña que el centro del evangelio, ¿quién es? Es Jesús, que es su obra redentora. Su obra redentora es la base sobre la cual se construye ¿qué? La fe cristiana. A través de la historia, desde la promesa inicial en Génesis hasta la consumación en Apocalipsis, Jesús es el cumplimiento del plan de salvación. Vámonos ahora para el capítulo número 2. Y entonces ahí íbamos a ver lo que se define, cómo se define la verdad. Podemos ver que la libertad en Cristo, la verdad que nos define. En este pasaje que vamos a estudiar, que es el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 21, nos narra la defensa del apóstol Pablo sobre el evangelio que predicó en contraposición a las enseñanzas que promovían la necesidad de adherirse a la ley judía. Pablo relata aquí que en su viaje a Jerusalén para confrontar a los líderes de la iglesia y abordar la cuestión de justificación por la fe en Cristo en contra de las obras de la ley, en este contexto se reafirma la libertad que los creyentes tienen ¿en qué? En Cristo. Y la idea principal que nos comunica esta clase, no va a comunicar esta clase es que la verdadera libertad y justificación viene solamente a través de la fe en Cristo. Y nosotros como cristianos debemos reexaminar nuestras creencias y prácticas a la luz de ¿qué? A la luz del Evangelio, a la luz de lo que dice la Biblia. Bueno, aquí en estos primeros versículos del capítulo 2 vamos a ver la pureza en nuestra fe. La pureza, tenemos que persistir en la pura fe. Tenemos que persistir en la pura fe. Bueno, vamos a comenzar aquí en el versículo 1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación, le presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían filtrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Mira lo que está sucediendo aquí. Versículo 1 dice, entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando a Tito. Entonces después de 14 años que él ya estaba predicando y estaba hablando, fue a Jerusalén. Él fue a Jerusalén. ¿Para qué fue a Jerusalén? Para, por causa de que había una revelación. Y entonces le presentó lo que él estaba predicando a quién, que predicó a los gentiles, pero lo hizo en privado con las personas que tenían buena reputación, que era con los apóstoles. ¿Para qué? Para asegurarse de que no estaba corriendo en vano, que no había corrido, de que no corría
me había corrido en vano, de que él no estaba apurado, de que él no estaba apurándose y de que él no estaba haciendo las cosas erróneamente. Pero ni aun Tito, que estaba con él, fue obligado a circuncidarse y Tito era griego y estaba con él y no le dijeron nada de que se tenía que circuncidar. Y esto fue por causa de los falsos maestros, de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Tenemos que tener cuidado porque las cosas malas prácticamente vienen de las personas que están con nosotros, de las personas que quieren traernos otra cosa que no es acerca de Dios, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Aquí podemos ver de que Pablo defiende el Evangelio en Cristo al enfrentar la presión de adherir a la ley judía durante su visita a Jerusalén. Entonces, él se mantiene firme que la aceptación y justificación no depende de los rituales o tradiciones humanas, sino de la fe en Cristo. Este acto lo que nos enseña a reflejar que en nuestras vidas también debemos resistir la tentación de medir nuestra fe por estándares externos, buscando en cambio la autorización en la relación con Jesús. Muchas veces la gente nos quiere cambiar de la forma en que nosotros amamos, en la forma en que nosotros actuamos, y eso son cosas que ellos quieren hacer por cuestiones de tradiciones. Pero esto no es cuestiones de tradiciones, esto es a cuestión acerca de la palabra de Dios. Es como nosotros debemos andar y como nosotros podemos tener una buena relación con Dios. Una cosa que nosotros debemos hacer es promover, promover la misión común que todos nosotros tenemos. Vamos a ver lo que nos quiere decir el versículo 6 al 10. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, lo que tenía reputación, nada, me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la circuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que oró eficazmente con Pedro, en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. A reconocer la gracia que se me había dado, Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, no dijeron a mí, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseo hacer. Mira lo que está sucediendo aquí. Mira aquí lo que sucede aquí en el versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace accesión de personas. Pues bien, lo que tenía reputación, nada me enseñaron. Mira lo que está diciendo aquí el hermanito Pablo. De aquellos, él fue a ver a las personas que tenían reputación, pero de que Dios no hace excepción de nada. Porque de todos modos, los que tenían reputación no le enseñaron nada, no le enseñaron nada, porque él ya hacía las cosas, lo sabía directamente de quién, de Jesús. De Jesús él sabía las cosas directamente. Y fíjate
Fíjate aquí como dice en el 7, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Pero enseñaba a la gente que estaban circuncidados. Y entonces Pablo estaba enseñando a quienes, a la persona que eran incircuncidados. Dice, porque aquel, fíjate aquí cómo lo explica ahora, porque aquel cobró eficazmente para con Pedro en el apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Bueno, Jesús, Dios, hablaron a Pedro acerca de lo que tenían que hacer de la circuncisión. Él le enseñaron a Pedro cómo era que él tenía que evangelizar a esa persona. Y entonces de esa misma forma a él lo enseñaron también. Dice, de la misma forma, también como obró eficazmente para conmigo, mis apóstoles a los gentiles. Entonces, al reconocerle y reconocer la gracia que se le había dado, ¿qué hizo? Jacob y Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces le está diciendo aquí de que Jacob, Pedro y Juan eran, esa gente eran considerados como columna, porque ellos fueron uno de los primeros que hablaron acerca del evangelio y nos dieron, entonces ellos le dieron la luz verde, como se dice actualmente, que le dieron la luz verde. ¿Para qué? Para que Pablo pudiera seguir hablando acerca de el evangelio con los gentiles, con las personas que estaban fuera de la circuncisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pidieron? No solo le pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer, que él estaba también deseoso de trabajar con los pobres. Entonces ellos le dijeron, no, no se olviden de los pobres. Y entonces Pablo estaba deseoso por hacer eso. Entonces aquí Pablo lo que hizo que fue que reafirmó su misión. Él habló con los líderes de la iglesia en Jerusalén y al escuchar su evangelio no añaden nada nuevo, reconociendo que lo que estaba enseñando Pablo era auténtico. Entonces, ¿qué es esto lo que nos sugiere a todos nosotros? Que en la comunidad de fe deberíamos animarnos a otros a vivir la libertad que Cristo reconoce los dones del Espíritu a pesar de nuestras diferencias culturales o tradicionales. Nos enseña a celebrar cómo Dios trabaja a través de diversas personas, manteniendo el enfoque en el Evangelio. Bueno, 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 bueno. Muchas veces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las personas o que hablan del Evangelio o hacen una cosa que no es diferente, que es diferente a lo que usted lo hace, o que es su forma, es la forma en que usted quiere hacerlo, ¿qué es lo que sucede? Que se dividen, que no les gusta, ¿o qué? O que no quieren hacer las cosas como tú quieres que la hagan. Y eso no está de acuerdo con lo que dice la palabra, porque todos somos diferentes lugares de diferentes países y diferentes nacionalidades, pero todos estamos hablando del mismo evangelio. Entonces que a través de las diversas personas tenemos que mantenernos el enfoque en qué, en el evangelio. Vamos a ver aquí lo que vamos a enseñar, lo que Pablo nos va a enseñar acerca de la hipocresía en versículo 11 al 14. Y vamos a ver lo que Pablo nos va a enseñar acerca de la hipocresía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado.
porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Mira lo que está sucediendo aquí. Oiga, mira lo que está sucediendo aquí. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de circuncisión? Eran los judíos. Pedro comía con quién? Con los gentiles. Pero cuando él vio que empezaron a venir algunas personas de los judíos, ¿qué hizo? Empezó a apartarse y no comer más con los judíos. Entonces lo que estaba teniendo era una hipocresía. Mira, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. El resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé que andaba con Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, fíjate, cuando vi que no andaban en rectitud de acuerdo al Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Tal vez nosotros podemos examinar cómo Pablo confrontó a Pedro por su hipocresía y al apartarse de los gentiles. Esto es lo que nos anima a todos nosotros a auditar nuestras propias acciones para asegurarnos de que estén alineadas con el Evangelio de Cristo. La esencia de la libertad en Cristo es superar la barrera y discriminación y el favoritismo. En nuestras comunidades y vidas podríamos estar llamados a confrontar actitudes o prácticas que contradicen el amor y la inclusión del Evangelio. Tenemos que tratar la manera de, cuando vemos a alguna persona que está actuando de la forma contraria al Evangelio, hablar con ellos y decírselo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces no estamos haciendo eso. Tenemos que proclamar la justificación verdadera. ¿Cuál es la justificación verdadera? La justificación que nosotros podemos tener y que tenemos por mediación de Jesucristo. Vamos a ver aquí lo que nos va a decir acerca de esto el versículo 15 al 21. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, y yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne,
la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Mm, mira qué cosa más bonita nos está enseñando aquí Pablo. Fíjate cómo le dice aquí, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los judíos, no pecadores de entre los judíos. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Dice que ellos lo saben. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre no es justificado. El hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Porque han creído en quién? En Cristo. Entonces, ¿para qué han creído en Cristo? Para que seamos justificados por la fe. Entonces, uno creyendo en Cristo, uno es, disculpe, justificado por mediación de la fe y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras nadie va a ser justificado. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Entonces está diciendo aquí que, pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Cristo es, Cristo es ministro de pecado. De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Está diciendo de que murió a la ley, ¿para qué? Para vivir para Dios. Mira qué cosa más linda está diciendo aquí en el versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Con Cristo he sido crucificado. Dice Pablo de que él fue crucificado en Cristo, que ya no es el que vive, él ya no es el que vive. ¿Por qué? Porque él fue crucificado en Cristo, sino que Cristo vive en quién? En mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener eso en mente, de que nosotros no podemos vivir para nosotros tenemos que vivir para Dios. Fíjate, porque nosotros morimos con Cristo, he sido crucificado. Él dice que con Cristo Él ha sido crucificado. Todos nosotros cuando nos bautizamos hemos sido crucificados con Cristo y que nosotros no debemos vivir. Nosotros no debemos vivir, sino ¿quién debe vivir? Jesús que vive en nosotros, Cristo que vive en nosotros. Y la vida que ahora, la vida que nosotros estamos viviendo en nuestra carne, la tenemos que vivir por la fe. ¿Por la fe en quién? En el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó y Él se entregó a sí mismo por nosotros. Mm. Dice, no hago nula. Dice aquí en el versículo 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Dice que no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley,
entonces Cristo murió en vano. Mm. Aquí Pablo nos está recordando que la justificación que nosotros tenemos es por la fe en Cristo, no por lo que nosotros hagamos, no por lo que nosotros decimos, sino es por mediación de la fe en Cristo. Entonces aquí Pablo está diciendo que vivir en Cristo es vivir en libertad, dejando que su sacrificio impulse nuestra vida. El sacrificio de Jesús nos impulsa nuestras vidas. Nosotros tenemos que depender realmente de qué, de la gracia. Tenemos que depender realmente de la gracia. Tenemos que permitir que esta verdad nos lleva a soltar el control y la culpabilidad, la autoimpuesta, abrazando qué, con confianza la identidad y la libertad que Jesús nos ofrece. Aquí en este pasaje, aquí en lo que acabamos de estudiar, nos invita a reflexionar sobre la verdad y la libertad que tenemos en Cristo. Y como a menudo permitimos que las tradiciones efectivas humanas interfieran con nuestra relación con Dios. Muchas veces por nosotros escuchar a muchas personas que hablan acerca de otras cosas diferentes, ¿qué sucede? Eso interfiere con nuestra relación con Dios. ¿Cómo nosotros podemos aplicar estas enseñanzas? Estas enseñanzas nosotros las podemos aplicar en nuestras vidas viviendo en la forma de la libertad que nos proviene del Evangelio. Tenemos que estar, no podemos estar, tenemos que estar en el Evangelio, no podemos estar atados a reglas y expectativas que no provienen de quién, que no provienen de Dios. Muchas veces hacemos eso. Aquí aprendimos que la justificación y la aceptación ante de Dios proviene solo a través de la fe en Jesucristo y no por nuestras obras o adherencias a la ley. Esto, ¿qué es lo que hace esto? Esto nos llama, nos da fuerza. ¿Para qué? Para abrazar la identidad que tenemos en Cristo. Tenemos que dejar atrás la presión de cumplir las cosas que los humanos, que los hombres nos están diciendo que debemos hacer. Cristo es el centro de la justificación y la libertad. Aquí Pablo enfatiza que el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. El sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Lo que se conecta con la narrativa de toda la escritura, donde la gracia de Dios se manifiesta a través del sacrificio de Jesús, quien cumple la ley y abre el camino a la reconciliación con el Padre. Por mediación de Jesucristo, todos nosotros tenemos y podemos tener relación con nuestro Padre Celestial, con mediación de Él. Con mediación de Él, todos nosotros podemos tener relación con quién, con Dios, por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por las gracias, todos nosotros hemos sido justificados con nuestro Padre Celestial. Bueno, ahí voy a terminar aquí ya. Y espero que hayamos aprendido un poquito mucho. Y nos vamos a ver cuándo. Nos vamos a ver el miércoles, que vamos a estudiar el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Gálatas. ¿Va?